Bienvenidos una vez más al Venezolano Hoy. Me contenta poder saludarlos a este inicio de semana. Les saluda José Ramón Villalobos, editor del Venezolano Colombia en Bogotá. Vamos a conversar nuevamente y una vez más nos acompaña Osvaldo Muñoz desde Miami. Osvaldo, nuestro CEO del grupo editorial El Venezolano. Osvaldo, bienvenido una vez más a tu casa, hermano. ¿Cómo estamos? Bien, bien, José Ramón, bien, bien, muy bien. Qué bien. Bueno, Osvaldo, la primera pregunta, nuevamente estamos acá para conversar sobre las elecciones de Estados Unidos. Ya mañana se celebra justamente una semana de estos comicios electorales en Estados Unidos, que ya todos sabemos lo que ha ocurrido, pero por eso también quería nuevamente que nos acompañaras para poder entender qué es lo que ha ocurrido justamente, interpretar los sucesos electorales en Estados Unidos. La primera pregunta, Osvaldo, ¿hay o no presidente electo de Estados Unidos al día de hoy? Claro que sí, claro. Está el presidente, el candidato Joe Biden superó la barrera de los 270 colegios electorales, lo que le permite ser señalado como presidente electo para el periodo 2021-2024. Es importante recordar, pues, que en Estados Unidos no existe un Consejo Nacional Electoral, no existe una junta electoral principal como en los países nuestros. Cada estado va asumiendo la responsabilidad y designando los colegios electorales que le corresponde. Esos colegios electorales están, como podemos ver, son 538 porque hay 538 diputados en la Cámara Baja. Esos 538 congresistas se dividen en los 50 estados y hay estados como California que tiene 50, pero hay estados como Vermont que tienen 3. Pero la suma de todos esos votos electorales, quien sobrepase la cantidad de 270 es señalado, indicado pues como presidente electo de los Estados Unidos. En esta oportunidad no ha pasado nada distinto. ¿Qué se ha hecho? Siempre ha sido tradición. Yo he vivido en este país 7 elecciones presidenciales y siempre la proyección que hacen los medios es la que indica, ¿verdad? Porque son proyecciones que nunca se han equivocado de una vez que se ha totalizado la mayor cantidad de votos, 90-95% de los votos. Ahora mismo, 3 estados que están en conflicto, que son Georgia, Arizona y Pensilvania, le dan una cómoda ventaja a Biden, al presidente Biden, al candidato Biden, lo que va a superar con creces los 270 colegios electorales. Esta junta, estos estados designan los delegados que son confirmados el 8 y ratificados el 14 de diciembre, cuando oficialmente, vamos a llamarlo así, se hace la nominación que concluye, la designación que concluye el 20 de enero con la juramentación. Pero esto siempre ha pasado así. Sí. ¿Qué no ha habido ahora? No ha habido la llamada del presidente actual a reconocer el triunfo, que es una llamada que no es obligatoria, es de cortesía, pero que siempre se ha hecho. Pero bueno, hasta ahora no la ha hecho. El presidente Trump ha intentado, comenzando hoy, a jugar un papel con acciones de carácter legal que hasta ahora, a la hora que estamos haciendo este programa, todavía no ha aparecido nada, mucho menos las pruebas, porque aquí antes de demandar, primero deben presentarse las pruebas para ver si las cortes, la corte que le corresponde o la autoridad electoral de cada estado considera que hay elementos necesarios para seguir en el juicio que ellos quieren plantear. Pero hasta ahora, contestando la pregunta, hay un presidente designado, electo, llamado Joe Biden y Kamala Harris como vicepresidente. No, muy interesante, porque justo la próxima pregunta, Osvaldo, que nos hacía la audiencia a propósito de este contacto, y es, ¿quién proclama al presidente de Estados Unidos? ¿Quién lo proclama? Sabemos que son consejos, vamos a llamarlo así, electorales federales, pero ¿quién lo proclama? ¿Me estás regionales. Regionales, sí, correcto, regionales, correcto. Y en diciembre entonces se designa. Algo que nadie, muy poca gente lo sabe y muy poca gente está al tanto de eso, porque no es trascendental. Es el reconocimiento del triunfo y posteriormente la gran ceremonia
de juramentación. Esos son los dos pasos, ¿no? Ahora, obviamente, a raíz de esta circunstancia, Sí. estamos aprendiendo de que hay un 8 de diciembre, que hay un 14 de diciembre, etcétera, etcétera. Pero todo esto creemos pues que va a seguir su curso normal, va a seguir la proclamación como la designación y posteriormente la juramentación el día 20 de enero. Correcto, sí. De hecho, el presidente Donald Trump, el candidato republicano, habla del voto ilegal. De hecho, hace referencia a un voto ilegal, pero justamente eso no puede llevarse directamente a la Corte Suprema, según estamos entendiendo, nos están diciendo los medios de comunicación, sino que inicia su recorrido en las Cortes de los Estados. Correcto, pero hasta ahora, Claro. según tengo entendido, ninguna demanda ha sido aceptada, ni siquiera el de reconteo de votos. Osvaldo, ¿es así? El reconteo de votos es obligatorio en el estado de Georgia. De Georgia, ¿Por qué? sí. Porque se ganó o aventaja Biden a Trump con el menos el 0.5%. Eso no es que no lo pidan, es que es automático. Por ley. El reconteo. Correcto. De hecho, en Georgia, en enero 5, la situación está tan pegada que va de nuevo la elección de los 2 senadores que son republicanos y pudieran correr el riesgo de perder esa senaduría, pero bueno, eso es harina en otro costal, pero para que veas lo pegado que está allí. Pero además, esos votos supuestamente ilegales que alegan un sector muy pequeño del Partido Republicano, encabezado por Giuliani, que es el abogado de Trump, Sí. tampoco afecta el resultado de las elecciones, porque la diferencia es tanta que te pongo el caso de Pensilvania. En Pensilvania hay 39.000, 40.000 votos de diferencia. Faltan por contabilizarse esta mañana 70.000. Bueno, falta que los 70.000 sean de Trump. Sí. La proporción de los votos que están llegando es 8-2. No te olvides que en Pensilvania el martes por la noche Biden perdía por casi 600.000 votos. Casi 600.000 votos de diferencia. Y eso se sabía. ¿Por qué se sabía? Porque los primeros votos que se iban a contar, a contabilizar, eran los votos del día de la votación. Correcto. Allí en Pensilvania sucedió otro fenómeno. La misma autoridad electoral, que es la Secretaría de Gobierno, apartó los votos que llegaron después del martes a las 5 de la tarde. Los contabilizó, pero no los contó ni a favor ni en contra. De tal manera que eso no tiene ninguna incidencia con los votos que se han contado en Pensilvania. Entonces, es muy difícil determinar qué voto te hizo daño, o que si otra de las acciones que anunciaba Giuliani es que en Atlanta, por ejemplo, los veedores o los representantes del Partido Republicano no estaban a 6 pies, sino que estaban a 20 pies. Sí, eso lo vi. Un argumento a pesar de que todas las actas, todo el proceso tú lo podías ver o lo puedes ver desde tu casa, José. Lo triste de todo esto es que se quiere empañar un proceso electoral que es ejemplo del mundo. ¿Y por qué es ejemplo del mundo? Porque muy pocos países que yo conozca, la votación por correo es tan transparente como es en los Estados Unidos, o que usen la votación por correo. La votación anticipada, que tampoco es usada en los países nuestros. Y después tú tienes la posibilidad de chequear desde tu casa en Bogotá la mesa número tal por internet y ves el conteo de votos. Eso es información pública, eso era importante decirlo. Exacto, entonces Trump quiere dañar la imagen de una democracia que, si no es perfecta, se acerca mucho a ello, y que ha vivido procesos electorales como el de Bush y el de Gore, que hacen mucha alusión a él, pero hay que recordar que en ese proceso electoral del año 2000, yo lo viví aquí, completico, tuvimos 36 días sin presidente, sin presidente electo. Ninguno de los dos fue declarado presidente, ni Bush ni Gore. Ninguno de los dos sumaba los 270 votos electorales. Allá hay una gran diferencia, ¿me entiendes? Que hay que tomar en cuenta en estos momentos. Ahora, me parece muy interesante y para darle una interpretación al margen de posiciones o afiliaciones que uno pueda tener, tú has dicho que Donald Trump
ha intentado dañar el proceso electoral y la democracia. Incluso por eso, y además lo están diciendo los medios de comunicación, me ha llamado la atención, dándole interpretación a lo que tú estás diciendo, Osvaldo, lo que han hecho, dicen, pero es que no hay argumentos cuando se alega el voto ilegal, cuando él habla de fraude. Es curioso porque justamente habían unos periodistas en Estados Unidos y Nueva York que, bueno, ¿cuáles son los argumentos para poder darle validez incluso informativa a esa información? Y resulta que los sustentos no lo tenían más allá de declaraciones aisladas, porque yo decía, bueno, se puede darle curso a un candidato que está diciendo que hay fraude electoral. Vamos a darle curso y tribuna informativa. No habían esos argumentos y muy interesante, esta mañana en unos canales en Alemania decían, ¿podría tener éxito las demandas de Donald Trump? Era una pregunta que se hacían y en la discusión decían, pero es que las demandas propiamente no se tiene claro las evidencias para esas demandas. Eso es lo que yo había interpretado. No han demostrado evidencia, que es lo primero que tú tienes que decir. Correcto. En el supuesto caso de que haya fraude. No hay evidencia, pretenden enlodar un proceso que debe ser una fiesta para el mundo. Más de 150 millones de votantes ejercieron su derecho al voto. Trump capitalizó 70 millones de electores que debería capitalizar ese capital político, ¿me entiendes? Sí. Pero empeñado porque es un hombre que no le gusta perder, como supongo que a nadie le gusta perder, pero todo en la vida tiene una victoria y una derrota. Vas a jugar béisbol, un equipo gana y otro pierde. Vas a un concurso de canto, unos ganan, otros pierden. Bueno, esta es la elección. Le tocó, no lo acompañó la suerte. El COVID-19 posiblemente fue el mayor causante de su derrota. Todo eso es cierto, pero no es culpa ni de Biden, ni es culpa absolutamente de nadie. Sencillamente que no tuvo la suerte que tuvo en el 2016, donde esa franja azul la convirtió en franja roja. Bueno, ahora se revirtió. Así de sencillo. Así es la política, ¿me entiendes? Así mismo, así es el juego político, así es el juego electoral. Ahora, Osvaldo, ayúdame a interpretar también y a darle lectura a las reacciones del mundo frente a este resultado de Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos. Brasil, China, México y Rusia no han felicitado al presidente electo Joe Biden. ¿Qué podemos interpretar de estas posturas? Bueno, eso demuestra que el amigo de los regímenes dictatoriales y autoritarios es Trump y no es Biden. Ahí queda más que demostrado. Sus amigos, sus incondicionales, en el caso de China y Rusia y México y Brasil, que yo no digo que en México haya una dictadura ni en Brasil, pero por lo menos la de Brasil se asemeja mucho al autoritarismo. Qué casualidad que los regímenes dictatoriales, los regímenes autoritarios, son los que no felicitan y reconocen el triunfo de Biden. Eso es una llamada a la reflexión. ¿Me entiendes? Y ese es con toda seguridad una solicitud de Trump. ¿Me entiendes? Para dejar ver que las dos potencias no felicitan a Biden, no reconocen el triunfo, pero la lectura va más allá de la felicitación. La lectura va a que los gobiernos dictatoriales no felicitan al ganador. Y Osvaldo, ¿qué hizo Nicolás Maduro en Caracas? Que sabemos, emitió un tuit, ¿no? Y una felicitación a Joe Biden. Sí, bueno, y Guaidó y más de 40 presidentes del mundo han manifestado, sobre todo del mundo europeo y de América Latina, han manifestado su felicitación al presidente, porque es así. Hoy mismo la empresa Pfizer le envía una comunicación al presidente electo donde le informa de los avances, porque la primera acción como presidente que la está tomando hoy es la constitución de un comité para coordinar, ver y contraatacar la pandemia que tanto nos está matando y que ya vamos por 245,000 fallecidos y más de 100,000 muertos por muchos días continuamente. Entonces, el Pfizer reconoce en el presidente Biden y le recomienda inclusive a un científico de su empresa para formar parte de este equipo.
Sí, además, Osvaldo, también ayer fue noticia las felicitaciones y el reconocimiento de Joe Biden como presidente por parte del expresidente Bush. Sí, el expresidente Bush, el candidato Mitt Ujú, Romney, ujú, ujú, la viuda de John McCain, o sea, figuras emblemáticas del Partido Republicano que no lo podemos vincular con el Partido Demócrata y ujú, además algunos congresistas republicanos le han felicitado y han sugerido que esto debe concluir de la manera como concluyen las cosas en un país desarrollado, en un país donde la democracia es práctica fundamental, que es una transición ujú. totalmente normal, totalmente civilizada. Sí, Entonces, si Trump mantiene esa posición, sí. nos hace pensar de que también va a desacatar cualquier decisión que se dé a nivel regional de las Cortes. Entonces, bueno, ahí será otra película. Esperemos que no sea así y esperemos que por el contrario prevalezca la sensatez y que podamos tener una transición de los equipos gubernamentales de la manera más sana posible. Sí, así es, Osvaldo. Ya, como sabemos, Biden, entonces presidente electo, vamos a hacerle un seguimiento nosotros como periodistas a sus promesas Así electorales, es. especialmente sus promesas electorales dirigidas a la población hispana y latina en Estados Unidos. Los venezolanos, yo tuve contacto con muchos venezolanos que si bien estaban con Donald Trump, también estaban con Joe Biden y la mayoría de los venezolanos con los cuales yo hice contacto que estaban a favor de Joe Biden decían, bueno, que está prometiendo políticas de inmigración a favor de nuestra comunidad como el TPS. Entonces, de manera que todas esas ofertas, Osvaldo, le vamos a hacer un Hay que seguimiento, ser vigilante. hay que Sí, ser la vigilante. vicepresidenta se comprometió en su discurso de ayer Sí, y aun cuando dijo que en los 100 primeros días, me informan de buena fuente que va a ser en los primeros 30 días que va a darle el ejecútese a la ley ejecutiva del TPS para los venezolanos. me parece eso es una buena noticia. Osvaldo, ya para terminar, quisiera tu opinión. Tú me acabas de decir que has presenciado y vivido 7 procesos electorales en Estados Unidos. En estos procesos electorales, con este particular, la verdad, fue el más, podríamos decirlo, diferente, histórico, sin precedentes, que estaba mucho en juego. Sí, sin duda, el más polarizado, ¿no? Uh -huh, Porque el estilo de Trump fue ese, ¿no? Polarizar, dividir un país en dos. Al extremo, fíjate, la polarización llegó al uh -huh, extremo uh de -huh. que quienes usaban el tapaboca eran demócratas y los que no usaban eran republicanos. A ese extremo, que por cierto, hoy el presidente Biden no lo impone porque todavía no es presidente con juramentación, pero sugiere el uso del tapaboca a nivel nacional Sí, y a todas las horas. Pero a ese nivel de división estábamos, ¿me entiendes? sí. De que quien lo usaba era porque le hacía caso a Biden y el que no lo usaba le hacía caso a Trump. Un país totalmente dividido que Uh en los dos mensajes que ha dado el presidente Biden ha sido un mensaje de conciliación. Ha jurado que va a ser un presidente para demócratas y republicanos, para todos los estadounidenses, para todo el pueblo, que llegó la hora de unirse y no de seguir dividiéndonos, que es necesario que por encima de todo él va a ser el presidente de los que votaron por él y de los que no votaron por él. Biden es un político de 47 años de experiencia, tiene una extraordinaria relación política y personal con el líder del Senado, que es republicano, y creemos que todo eso va a ayudar a tener pues una gestión sin confrontación, porque ese es su estilo, y también el de la vicepresidenta Kamala Harris. Buenísimo. Osvaldo, ya la última pregunta estrictamente informativa. Esta semana, ¿qué se espera? Bueno, el miércoles se deben tener los resultados de Arizona y Pensilvania de manera definitiva. Uh -huh, Y sabemos que comenzará el reconteo de Georgia, no sé si el miércoles o el jueves, uh -huh. pero eso va a reafirmar lo que hasta ahora han dicho las proyecciones de los votos. Obviamente se esperarán entonces las acciones legales que el equipo de Trump emprenda a partir de hoy, que a esta hora, como te digo, todavía no hemos No, visto absolutamente nada, sino puro enunciamiento y no concreción. no. Pero de seguro la aplicarán y tendrán su respuesta a las instancias que la soliciten.
Buenísimo. Bueno, gracias. Agradecemos la compañía y la participación a nuestro CEO del grupo editorial El Venezolano, Osvaldo Muñoz, que nos acompaña desde Miami, en Florida, Estados Unidos, que nos ayuda acá a interpretar y a entender un poco lo que ha ocurrido en este proceso de elecciones de Estados Unidos. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias. Gracias a ti, José. Y hacemos nuevamente contacto. Hasta Y ustedes, luego. bueno, gracias siempre por estar con nosotros y acompañándonos acá en El Venezolano Hoy.